Tu entrenador de su feedback 24/7 es una puta mierda. Yo también caí en esta trampa y empecé a construir atletas dependientes de mí en cada paso, en cada sesión y en cada semana. Pero si estás aquí, déjame decirte una dura realidad, y es que el feedback 24/7, el contacto diario, no sirve de absolutamente nada si no tienes un sistema que te lleve desde el punto A, el punto en el que estás, hasta el punto B, el punto donde quieras estar. Y te aseguro que el feedback es una herramienta más, no la herramienta principal para que esto ocurra. Es por eso que hoy voy a explicarte el sistema único que utilizo con cada uno de mis atletas para que el feedback aporte de verdad al proyecto que tenemos entre manos. Dicho esto, dentro vídeo. Vale, el número uno, tenemos que entender por qué damos feedback, por qué queremos el feedback. Yo lo divido en dos características principales. Uno, nutrir los tres pilares, que bueno, no voy a indagar muchísimo en qué son los tres pilares, ya que tenéis otro vídeo, el cual tenéis abajo en la descripción, donde yo explico con muchísima más profundidad qué son los tres pilares, pero de una manera muy resumida. Los tres pilares VPS, que es lo que yo llamo los ingredientes fundamentales para que un ecosistema de coach-atleta funcione, pues básicamente digamos que es como si dijese para mejorar nuestra relación, mejorar nuestro vínculo, mejorar la química que tenemos entre ambos, entre otras cosas, ¿no? También clarificas qué es lo que queremos, nuestro rumbo, el proyecto. Pero como digo, tenéis un vídeo en el que hablo muchísimo más de esto, así que el feedback sirve para mejorar nuestro ecosistema coach-atleta, nuestra relación coach-atleta, pero luego lo que considero más importante, que muchas veces se pasa por alto, es para mejorar nuestra toma de decisiones. Es decir, muchas veces se considera que es como, no, el feedback sirve para tener más contacto, para tener más vínculo, más relación, que sí, que es cierto, que eso es necesario, pero para mí el rol fundamental del feedback es mejorar la toma de decisiones, porque esto es una realidad que a lo mejor muchos entrenadores no lo quieren decir, pero yo voy a tener más química con un atleta, menos química con otro, y no pasa absolutamente nada. O sea, es que es completamente normal. Tu entrenador no va a tener la misma química contigo que con todo el mundo. No por nada, no porque él quiera o porque ella quiera, sino porque simplemente somos humanos y de una manera natural, con unas personas vamos a vibrar más, con otras menos. Si el feedback solo sirve para que esa química mejore, lo que ocurre es que al final vamos a estar dando un servicio que por la naturaleza del ser humano va a ser diferente para una persona a otra, porque yo, por ejemplo, unas personas tendré un feedback más seriote, no por nada, sino porque simplemente a lo mejor esa persona también es más seria, busca un rol más profesional, hay otras personas que buscan otra cosa un poco más personal, también al final entendiendo que sigue siendo un trabajo, ¿no? Pero, como digo, el feedback sirve para sí, para mejorar nuestro vínculo, pero lo más importante que está presente en todos los atletas, da igual la química que tengan con todos, es el que mejora la toma de decisiones. ¿La toma de decisiones para quién? Para los dos. Sirve para mejorarme a mí, porque a mí me ayuda a entender un poquito más qué decisiones tenemos que tomar respecto a la programación, respecto al sistema que nos ayude a avanzar, y a vosotros también para luego mejorar vuestra toma de decisiones, tanto interna durante el entrenamiento, porque yo te voy a ir enseñando ciertas cosas de, oye, te pasa esto, vamos a tener que intentar buscar esta hoja de ruta, o imagínate que tenemos esta, pues voy a enseñar al atleta, no voy a decirle, obviamente sí, habrá veces que le diré, oye, haz esto, pero voy a explicarle al atleta, haz esto porque X, Y Z, de manera que el atleta va mejorando también su toma de decisiones, y cuando vuelva a enfrentarse a una situación similar va a saber cómo actuar. Es decir, el feedback tiene un rol mucho más allá de simplemente colegueo, y aquí hago también un pequeño inciso, y que el feedback también sirve como herramienta de marketing, y esto es algo que no me gusta mucho. Muchos entrenadores se promocionan con, no, yo es que doy mucho feedback, yo es que soy tu mejor amigo 24/7. Por cierto, número uno, 24/7 no existe. O sea, feedback 24/7 no te puede dar nadie, porque eh, te lo puede dar cuando tienes 3 atletas, 4 atletas, 5 atletas, 10 atletas como mucho. ¿Por qué? Porque al final, cuando llevas a un atleta, prácticamente es como un amigo más. Al final solo lleva una persona, tienes contacto todo el día y es completamente entendible. Pero desde mi punto de vista, utilizar eso como herramienta de marketing flaquea. ¿Por qué? Porque si te va bien la cosa y poco a poco subes, comienzas a escalar un poquito tu equipo, lo que ocurre es que ese servicio no va a poder seguir dándolo. Y o bien estás mintiendo a las nuevas atletas porque no va a dar 24/7, o bien tu servicio como tal va a ser única y exclusivamente feedback. Y como ya sabéis, si habéis visto el otro vídeo que he comentado al principio eh, de pilares VPS, el feedback no va a hacer que avance, el feedback va a hacer que flote. Y esto es una cosa que, insisto, os recomiendo que vayáis al otro vídeo. Así que, cuando veáis que un entrenador solo utiliza el feedback como herramienta de marketing, permitidme deciros que dudar. Obviamente el feedback es importante, no buscáis un entrenador que no os da feedback nunca, porque al final eso es una IA, pero lo que intento deciros es eso, que el feedback tiene un rol mucho más allá de crear un vínculo, y tiene muchísimo más allá de una herramienta de marketing para el entrenador. Ahora sí es verdad que a priori, en la mayoría de casos, más feedback va a mejorar más nuestro pilar VPS, y a priori va a mejorar más nuestra toma decisional, nuestra toma de decisiones, ¿no? A priori sí, o sea, a priori, si tienes más información de una atleta, va a ser mejor. ¿Qué ocurre? Que la información, tal y como la percibimos, de feedback, no, audio por aquí, audio por allá,
puede convertirse en ruido muy, muy, muy fácilmente, de verdad lo digo. Y para eso yo he ido creando un sistema, o no he creado un sistema, una forma de entender el feedback que me ayude a profesionalizar eh, ciertos aspectos del coaching, ¿no? Obviamente yo sí siempre voy a tener, en este caso, effort con su propio chat y demás, siempre voy a tener el chat con mi atleta, siempre voy a estar hablando, siempre voy a estar en contacto, porque para mí una cosa es estar en contacto y otra cosa es analizar el feedback. ¿Qué ocurre? Cuando hay demasiada información durante el contacto diario y demás, es complicado tanto para el entrenador como para el atleta, sobre todo cuando el entrenador ya tiene un número de atletas considerable. Es imposible que el entrenador se acuerde de todo. Es imposible que si le manda 4 audios de 4 minutos cada uno se quede con todo. De verdad, es imposible. Para ello, ¿qué es lo que he ido haciendo? Pues crear este sistema, que ahora entenderéis un poquito, que me ayuda a entender un poco con muchísima más claridad y a ordenar todo ese feedback, que considero muy, muy importante. Fijaros que una cosa es el feedback que estoy intentando plantear ahora que sí de verdad nos ayuda a mejorar la toma de decisiones, que sí de verdad nos ayuda a mejorar los pilares VPS, y otra cosa es el feedback porque sí, porque estamos hablando, porque yo te digo, sube 5 kilos la top set, baja de 5 kilos, hasta el... Eso es lo que hacen los entrenadores, voy a decir mediocres, pero mediocres me refiero a no, normales. La mayoría de entrenadores mediocres entiéndase como el 80% de los entrenadores, yo considero que hacen esto. Esto no significa que si tú estás escuchando esto, lo hagas, pero seguramente en mayor o menor medida lo haya hecho. Y yo también lo he hecho. Yo cuando empecé también, el feedback para mí era simplemente decirle a mi atleta, muy bien la squat, o mandar un audio de 5 minutos diciéndole cualquier tontería de la squat, que es que tienes que buscar generar esta rotación interna, cuando realmente para mí el feedback va muchísimo más que eso, porque al final lo que yo considero es que si el 80% de los entrenadores lo que ocurre es que su servicio es un feedback mediocre y al final encima tiene a lo mejor un precio barato y demás, lo que ocurre es que denigran un poco la profesión. Al final yo lo que quiero como profesional es que le vaya bien a mí, me vaya bien a mí, me vaya bien a mi sector, y intento dar esto para atletas que salgan un poquito del bucle y para entrenadores que entiendan que el feedback tiene mucho más de lo que está hablando. Así que, dicho esto, voy a pasar un poquito al sistema que de verdad yo sí utilizo. Y este sistema yo lo llamo el bucle del feedback, el feedback loop. ¿Vale? Voy a explicar un poquito rápidamente, ¿vale? Suponemos que, bueno, yo cuando trabajo con un atleta en 3 fases. Preparo al atleta, buildeo al atleta y ataco con el atleta, ¿vale? Esto de preparar básicamente el proceso de incorporación. Cuando me entra un atleta lo tengo que preparar para todo lo que se principio, en las normas que va a tener, en las normas que voy a tener yo, ciertos aspectos importantes de cómo vamos a trabajar. Es decir, cuando empieza una jornaleta pasa por la fase de preparar, ¿vale? Fase de prepararse. Una vez pasa por la fase de prepararse, va a entrar un bucle de buildeo, ataco, buildeo, ataco, buildeo, ataco, buildeo, ataco, hasta que Dios no se pare, ¿no? En ese bucle de buildeo, ataco, intento sacar la máxima información posible. Entendemos que cada semana, cada contacto que tenemos nos va a dar información. Pero ¿qué ocurre? Como digo, es mucho ruido. Para ello, yo lo que hago son 3 cosas. Número 1, esta gráfica. Pues, se me ha olvidado. Estas gráficas que veis aquí, básicamente provienen de una medio base de datos a raíz de un formulario. ¿Qué es lo que os recomiendo? Que hagáis un formulario semanal con cada uno de vuestras letras. ¿Por qué? Básicamente porque ese formulario semanal, si sois capaces de relacionarlo con una base de datos, o simplemente que se guarde todo en un Excel, vais a tener la capacidad de poder relacionar las cosas muchísimo más fácil. ¿Qué tenéis que preguntar ahí? Yo lo que pregunto son las cosas más importantes. Las cosas de, oye, por ejemplo, ¿cuánto has dormido? ¿Cómo te has recuperado de siguiente semana a semana? ¿Tienes molestias? ¿No tienes molestias? ¿Cómo te sientes? Autoevaluación de cómo te estás haciendo las cosas tú, cómo debo hacer las cosas yo. Y simplemente cosas que son importantes. O sea, obviamente, yo quiero saber el caso que está teniendo una atleta, pero muchas veces, por el día a día, no lo preguntamos. Yo no te pregunto, estoy seguro que tu entrenador no te pregunta todos los días cuánto has dormido, o cómo has motivado estás, o cuántas molestias tienes, pero son informaciones importantes. Si yo lo que hago es cada semana, por ejemplo, en mi caso los jueves, mando un formulario por el equipo de, oye, rellena esto, son 2 minutos, si tarda nada, y lo rellenan semana a semana, semana a semana, semana a semana, ocurre que tengo aquí, como digo, mucha información de la letra. Todo esto, todas estas gráficas que veis, no vienen de que ellos hayan rellenado nada en el Excel, vienen de que simplemente han rellenado un formulario, ese formulario se ha conectado con el Excel, una paranoia, y ya está, y voy generando una base de datos. De esta manera tengo aquí una especie de, a lo mejor de 20, 15, 30, 40 semanas, las semanas que lleve la letra rellenándome este formulario, lo que ocurre es que el atleta va a estar viendo, o sea, el atleta y el entrenador van a tener una base de datos fiable. Cosa que si yo, por ejemplo, me pongo a buscar cuándo me has dicho que tiene malos feelings, cuándo me has dicho que tiene molestias en WhatsApp, en Telegram o donde yo lo busque, va a ser muchísimo más complicado. Aparte que si encima me manda un audio, dalo por perdido, porque es muy probable
que encontrar ese audio me cueste la vida misma. Sobre todo si tenemos un contacto más o menos frecuente, de 4 o 5 días a la semana, que es quizás más o menos lo normal. Es por eso que yo insisto, que tengáis el feedback, tal y como se concibe ahora mismo, feedback de contacto, y luego metáis una revisión semanal, y luego yo meto 2 revisiones extra, 2 revisiones que son la revisión de la preparación y la revisión de la competición, ¿vale? ¿A dónde voy con todo esto? Esta de las revisiones es una forma de sistematizar, de intentar llevar a tierra, de intentar clarificar, de intentar, digamos, generar, convertir el ruido en algo más, menos ruidoso, ¿no? Revisión semanal y luego conforme se acerca, o sea, la revisión semanal, digamos que ocurre tanto en la fase de build como en la fase de ataque. Luego, cuando vamos a volver a habilidades, cuando reiniciamos la preparación, la lista va a recibir estas dos revisiones, la revisión de la preparación y la revisión de la competición. Aquí, por ejemplo, para poner alguna parte del documento simplemente de manera visual, por ejemplo, el atleta recibe, por ejemplo, en la revisión de la preparación, recibe el conjunto de toda la base de datos para que pueda ver también cómo han sido sus propias tendencias. También recibe, por ejemplo, un análisis de las tendencias semanales, una propuesta de mejora para él como atleta, una propuesta de mejora mía como entrenador. Luego, ¿qué hemos hecho en el game day, en la competición, en cuando intento? Oye, pues yo creo que el segundo intento, fíjate lo que nos pasó, creo que no ha podido ocurrir porque empezamos muy por encima o muy por debajo. Para la próxima competición vamos a intentar hacer X, Y o Z. Y lo mismo en las otras revisiones de, oye, pues análisis técnico de la sentadilla. Muchas veces cuando ya se acerca al final de la preparación, yo no suelo tocar mucho la técnica. Al final, cualquier cambio en una carga de más del 91 o 90% del RM ya va a causar problemas y ya me espero al inicio de la preparación. ¿Qué hago? Pues cuando ya termina la preparación, lo que el atleta recibe es esa revisión de la preparación y esa revisión de la competición, pues la revisión de la preparación lo que recibe también es un análisis técnico de pequeños cambios que ya le propongo que lo haga desde ya. Además, también recibe un vídeo de cuando bueno, de la explicación del próximo macrociclo, que esto es algo que hago frecuentemente, pero insisto, esto del bucle de feedback es simplemente, oye, entonces que tenemos el contacto diario, pero que añada otras pequeñas revisiones de manera estratégica, de manera que sí que nos sirva para mejorar la toma de decisiones, que sí que nos sirva para destruir al atleta, que sí que nos sirva también para mejorar el vínculo, el proyecto del sistema, porque si un atleta mío ve que le estoy pegando esta currada, que haga un documento que no se lo está haciendo ChatGPT, que se lo estoy haciendo yo, que estoy escribiéndole, es decir, estamos hablando de que el atleta percibe que este tío se está dejando los huevos. Porque es la realidad, si tú coges y te pones a escribir y te pones a hacer estas cosas para de verdad mejorar el servicio que le estás proporcionando al atleta, el atleta lo va a percibir y eso también mejora el vínculo que tenéis entre los dos, mejora el proyecto y en definitiva se genera una especie de bucle positivo que lo único que va a hacer es que a priori que todo vaya mejor, ¿no? Dicho esto, no quiero chapar mucho más, sencillo y directo. Os recomiendo también que vayáis a un vídeo después de esto, que vayáis al vídeo de Milestones que tendréis debajo de la descripción, para que echéis invitación sobre todo al sistema de trabajo en cuanto a programación y priorización. Al final es muy importante como entrenador que entiendas cómo programar, cómo priorizar, cómo analizar técnicas y cómo dar feedback a la atleta. Esto es uno de los pilares fundamentales, pero tenéis otros en mi canal que también os pueden servir de gran ayuda. Así que dicho esto, muchas gracias y adiós.